qué bien esta señorita. Bien, vamos a empezar entonces, vamos a leer Romanos capítulo 9. Y se van a dar cuenta que siempre Pablo está hablando de su pueblo, ¿sí? Y aún, fíjese bien las oraciones de Pablo, porque se va a dar cuenta que aunque Pablo en el Espíritu habla sobre la predestinación, él sabe que si anhela algo se lo debe pedir al Padre. Y no se quedó callado, ¿sí? Dice así entonces, Romanos capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice, verdad digo en Cristo, y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara, y acá es la palabra, deseara, no deseo, ¿sí? Porque sabe que no se puede cumplir, es un desear, deseara, no deseo como que se puede cumplir. Dice, yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaac clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Pero antes dijo a Isaías, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejante. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas a Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él
no será avergonzado. Gloria a Dios. El versículo 33 entra ya en el 10 como diciéndole el que creyere, anunciando lo nuevo que se viene. Vamos a comenzar ahora. Dice, ¿qué pasaría si volvería atrás? Es la pregunta. Acuérdense que estamos en justicia aplicada, soberanía de Dios y dispensión, o sea, tiempo de gracia. ¿Sí? Dice, esta división del libro contiene la exposición del propósito de la soberanía de Dios y defiende el derecho de Dios de escoger la modalidad de salvación. ¿Por qué Dios escoge una modalidad de salvación? Porque el hombre se perdió. Entonces, si el hombre se perdió, ya no tiene derecho a poder decir cómo es salvo. Y Dios sabe qué es bueno y qué no es bueno para el hombre. Por eso Él escogió, pero tampoco lo escogió simplemente como que hubiese una alternativa. Escogió la modalidad de ser salvo porque el único que pudo cumplir fue su Hijo. Dice, luego en el capítulo 10 se ve que aunque Dios tiene el derecho de elegir el modo y el método de salvación, el hombre es responsable de hacer su propia decisión. De esta manera queda resuelto el problema de la responsabilidad divina, o sea, del libre albedrío. Y ahí vamos a ver algo interesante. ¿Por qué nosotros somos parte del libre albedrío de los que todavía no creen? ¿Sí? Somos parte del libre albedrío de los que todavía no creen. Dice, posteriormente el capítulo 11 trata del aviso o advertencia basado en la enseñanza de los capítulos 9 y 10. El versículo clave es capítulo 11, versículo 22, que dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Por qué es el corazón de todo esto? Porque ahí da las dos alternativas, la bondad y la severidad de Dios. Y vamos a ver cuando lleguemos ahí que siempre Dios aconseja lo bueno. La severidad para los que cayeron, pero la bondad para ti, si permaneces en esa bondad. ¿Sí? Es como cuando le dijo la vida y la muerte, pero yo quiero que escoja la vida. Pero te tengo que advertir que existe ese camino. Dios nunca va a poder ser tildado de malo, porque aunque el hombre pecador, Él lo quiso salvar. Y aún salvando al hombre para que le dé el derecho de escucharlo o no escucharlo, le dice, mirá que esto es lo bueno. ¿Dónde está lo malo de Dios? ¿No? Bien. Es necesario reconocer cómo Dios elige poner condiciones a la salvación de los hombres, cuando ellos no merecen nada. Es lo que yo les decía. Dios pone condición, aunque el hombre no merece nada. Pero esas condiciones que pone Dios son no solo sumamente fácil, sino simplemente porque su Hijo cumplió. Entonces no puede decir el Señor, no, vamos a poner a otro, si el que cumplió fue el Hijo. Ahora, fíjense qué difícil que es para el hombre, una vez que pecó, obedecer a Dios. Es totalmente difícil, una vez que el hombre pecó, poder obedecer a Dios. Es tan difícil que Dios tuvo que planear todo un tiempo, se llama dispensación, para que pudiese el hombre mismo explicarle al hombre por el Espíritu Santo cuán necesaria es la salvación. El hombre, si no le explica a Dios, el Espíritu Santo, cuán necesaria es la salvación, el hombre se pierde. ¿Sí? Si Dios no hubiese escogido a los hijos de Él, primeramente, traerlos a Él, y después que ellos puedan divulgar lo que Dios le dijo, el hombre se perdería, porque el hombre no tiene la capacidad solo de poder venir a los pies de Cristo. Entonces, vuelvo a decirle, Dios marca su soberanía porque Él sabe lo difícil que es venir a Dios cuando el hombre pecó. Imagínese qué difícil es al hombre cuando vuelve a pecar después que lo conoce a Dios. Es mucho más difícil todavía. Y uno que conoce dice, no, pero si Dios tiene misericordia, muy fácil, agarro y pido perdón. El hombre cuando se cae por segunda vez, para que usted me entienda, la primera vez fue a culpa de Adán, me echémosle a culpa a Adán, aunque la palabra dice que todos pecamos, ¿no? Pero cuando conoce a Dios y se cae, es doblemente más difícil volver. Porque ya conoce quién es Dios o ya sabe cómo es el carácter de Dios, aunque sea lejano. Entonces es muy difícil, por eso Dios siempre da la alternativa diciéndole, miren que no es fácil ni sencillo, y yo sé que no es fácil ni sencillo que vuelvan de nuevo a mí.
Por eso reiteradas veces Él le dice a su pueblo de Israel, vuélvanse. Porque sabe lo difícil que es. Vuélvanse y permanentemente. Y fíjese que en el lado gentil ya no es tanto vuélvanse, sino no se separen. Entonces, Dios sabe decir las cosas conforme a los tiempos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos aprender a escuchar de Dios. Las cosas conforme a los tiempos. Por eso Dios en el Nuevo Testamento, lo primero que dice a través de Jesucristo, en todas las palabras, dice, no se separen. Cuando al pueblo de Israel le decían, vuélvanse. En el Nuevo Testamento hay palabras que dicen, vuélvanse, pero más son las que dicen, no se separen. Bien, vamos a ver lo primero. La soberanía divina. ¿Por qué algunos se salvan? Sin excepción de personas, obviamente. Versículo clave 29. Mire el capítulo 9, versículo 29. ¿Se acuerda usted, no? Dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como a Gomorra seríamos semejantes. Entonces, ahí está la primera respuesta que le dice. ¿Por qué algunos se salvan? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Él nunca deja a su pueblo sin un remanente. Entonces, cuando Él nos toma a nosotros como pueblo, nosotros venimos a ser en semejanza a lo que Él eligió. Por eso nunca el Señor va a dejar aún de los que nosotros creemos que es gentil, sin un remanente. ¿Sí? Así lo hizo la primera vez y así lo va a hacer siempre. Siempre el Señor deja un remanente. Y eso es lo que, por eso algunos se salvan. ¿Por qué? Porque Dios nunca se olvida de su pueblo. Y si aún siendo nosotros antes sin ser pueblo, Él sabía que tenía que dejar un remanente, ahora nosotros siendo pueblo, también nos deja un remanente. Y ya lo va a ver. Versículo clave 29. Isaac e Ismael, ¿se acuerdan? Versículo 7. 9:7 dice, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Como diciéndole, miren que yo, a ver, en mi soberanía, y a ver, es como diciendo Dios, a ver, ustedes me pueden querer inculpar porque yo soy malo y algunos endurezco y otros salvo. Pero en mi soberanía, yo sé quién va a tener descendencia para que ustedes sean salvos y quién no. Por eso soy yo el que elijo. Por eso en Isaac te será llamada, porque sabía Dios a quién escogía. ¿Por qué no dijo el Señor, y en Ismael te será llamada descendencia? Más allá de que sabemos quién era la madre de Ismael. Pero Dios en su soberanía siempre sabe cómo hacer para que el hombre sea salvo. Por eso le dice, ustedes apuntan a Isaac, pero Isaac lo elegí yo. En Isaac te será llamada descendencia. Por eso Dios siempre sabe a quién escoger, aún dentro de la familia. ¿Por qué no lo llamó a mi hermano? ¿Por qué me llamó a mí que soy el más chico? ¿Por qué si yo nunca busqué de Dios? Porque sabe Dios a quién escoger para que siempre haya un remanente. Miren lo que dice, versículo 12. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué Dios iba a sacarle el privilegio que en aquel entonces tenían todos los primer nacidos en una familia? ¿Por qué? ¿Por qué Dios tenía que hacer justamente ahí, en Esaú, quitarle la primogenitura? ¿Porque vendió un plato de guiso? ¿Por qué el otro, el suplantador, tuvo su oportunidad? Era algo que no debía hacer. ¿Se acuerda usted que cuando era viejo su abuelo cruzó las manos? Y él le dijo, no, sobre mis hijos no cruce la mano, la va así. Y él le dijo, no, yo sé que Dios me está diciendo así. Entonces, hay propósito de Dios y siempre hubo propósito de Dios. Lo que pasa es que los israelitas, los judíos no lo querían ver y nosotros muchas veces en la escritura no le prestamos atención. Pero Dios siempre en su misericordia ya fue preparando la dispensación de gracia y aún yendo en contra de lo que ellos creían que era imposible. ¿Cómo es que el Señor va a mandar a alguien a que le saque la primogenitura? ¿Cuál sería la gracia? ¿Por qué dice que aún ni habiendo nacido, ni habiendo hecho bien ni mal, dice que Dios ya lo escogió, no para que sea por obra, sino por el que llama?
Ya Dios le estaba diciendo, yo estoy llamando a alguien desde el vientre y le estoy avisando a la mamá. Pero la mamá no le dijo a Dios, pero Señor, ¿cómo? El que nace primero no va a ser entonces el primogénito. El que le agarra el calcañar al hermano va a ser el peor, porque Dios ya estaba preparando y Dios prepara eso siempre. Lo que da a entender con la escritura es que Dios hace esas cosas permanentemente con la razón de dejarnos descendencia y con la razón de marcar un tiempo de gracia, porque Él conoce las cosas. Y Él las hizo antes de que los hombres pudiesen acusarle. Ah, porque nació así, ahora dijo Dios. No, antes que nazcan. Miren a Israel como nación, versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ya como nación le estaba diciendo a Moisés. Yo voy a formar una nación del lugar y del que yo quiera hacer una nación. Y voy a hacer que los que no sean nación no van a ser nación porque yo sé lo que tienen en sus corazones. Por eso Dios empieza a explicarle de un principio, y Pablo lo que hace a los romanos diciéndole, mire que nosotros no somos todos buenos, mire que todo el que venga de los judíos de allá, que no lo engañe, y no, mi padre es Jacob, no, su padre no es Jacob, ¿sí? Usted es de Israel, pero su padre no es Jacob. Usted viene de la tribu de Coso, pero su padre no es Abraham, porque es el de la promesa, el que acepta la promesa de Dios, el que es hijo. Y los romanos hubiesen dicho, pero aunque venga de Judea, mi amigo, porque no todos los que bajan de allá son de allá. ¿Sí? Eso como queriendo decir, y ojo, que eso también se aplica a nuestras vidas ahora. El evangelio es aquel que el que cree, el que le acepta, el que lo tiene, el que tiene una nueva vida, el que se regenera en el Señor, el que habla con el Señor, no el que es nacido de alguien que aceptó al Señor. Cuando es nacido de alguien que aceptó al Señor, tiene más posibilidades, porque el que lo engendró le va a enseñar. Pero acuérdense que si el otro no lo aceptan, Dios no lo va a tener igual. Le va a decir, no, vos, por más que vos seas nacido de ahí, vos no sos de ahí, porque no me aceptaste, porque no me amás, porque no me seguís. Eso es lo que le está explicando acá Pablo a las personas para que entiendan por qué el Señor tiene que decir, es salvo aquel que viene por fe y aquel que me acepta. Dice, el alfarero y el barro, versículo 21 y 22. Todos eran vasos de ira. Vamos a leer Isaías 64, por favor. Isaías 64. (6 al 8). Dice así, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Todos nosotros lo que declararon que si bien todos nosotros, el 6, somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia y caímos y todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces ahora nosotros reconocemos que si somos diferentes es porque somos obras de la mano de Dios, no porque nuestras obras nos llevan a ser buenos. Entonces, ¿por qué quejarse si antes vos mismo declaraste de que tu justicia era como trapo de inmundicia y de que todos cayeron? Ahora, si vos me hablas así, depende de quién, de Dios que tenga misericordia, no de tus bonitas palabras. Vos mismo me estás diciendo, Israel, que te considerás sucio, barro, asqueroso, cochino, y yo te estoy diciendo, de ti haré una nación. Entonces, bueno, pará, vamos a ponernos de acuerdo. Yo te acepté y te perdoné, pero ahora yo soy el alfarero. Vos eras el barro. No me podés decir ahora, ¿por qué aquel se salva, por qué aquel no se salva? No, se va a salvar el que se deje moldear, pero todos ustedes reconocieron de que estaban perdidos.
Por eso ahora cuando hable del barro acá, como decía, ¿por qué, hombre? ¿Walter Cas con el alfarero? ¿Walter Carás con Dios o no tiene derecho el alfarero? Dice. Si ustedes mismos lo dijeron en Isaías, ¿qué me están quejándose a correr romano? Entonces eso es lo que Pablo le hablaba con sabiduría de los que sabían lo que estaban ahí. Por eso ninguno podía decir nada de aún los judíos que estaban entre medio de los romanos. O si no, él se pararía, hacía los anteojos así. ¿Alguien no conoce usted de Isaías? Y todo, no, está bien. No, sí. Si ustedes conocen. Entonces, nada puede ser. Ustedes son iguales que los romanitos que están sentados acá. Exactamente igual. Entonces, ahora Dios agarró de estos romanos, vil, menospreciado, asqueroso, cochino, y también agarró y va a moldear vasos de honra. ¿Cuál es el problema? Ya, para nosotros nada, ellos todavía no lo entendieron. Bien. Dice, notar en Isaías que se ven primero los pecadores, todos, y luego el alfarero. O sea, en Isaías ya estaban mostrando que todos eran pecadores. Entonces lo tomaron a Dios como el alfarero. Judíos y gentiles, versículo 25, 9:25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, y a la no amada, amada. Entonces, ¿se acuerda que en la Biblia va a decir no a mí, lo ruhamá? No amada, no cosa. Después le dice a mí y ruhamá. Lo es no en hebreo. Ken es sí. Entonces, ahora le dice amada y le dice pueblo mío. ¿Sí? Bien. Dice, así llegamos a la clave. Versículo 29. Si el Señor nos hubiese dejado descendencia, ¿se acuerda? Que miramos nosotros. Dice, como dijo antes Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia. Entonces, ¿a quién aplicó siempre la misericordia? Al pueblo de Israel. Entonces, el que no debe quejarse, ¿cuál es primeramente? El pueblo de Israel. Por eso acá Pablo le estaba diciendo, el primero que no debe quejarse es el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver más adelante que a los gentiles también le da, ¿no? Dice, aquí notamos que Dios eligió la manera de salvar al hombre. En los versículos que siguen, 32 y 33, al decir el que creyere, se está introduciendo al tema del capítulo 10. Frente a esta argumentación sobre la soberanía de Dios, el hombre podría intentar evadir la responsabilidad. Si Dios escoge a quien quiere y endurece al que él quiere, ¿qué tengo que ver yo con la salvación? ¿No? Estoy bajo la mano de Dios, no puedo hacer nada. Queda así planteada una grave interrogante. ¿Es injusto Dios al escoger a uno y desechar a otro? Ahora viene el capítulo 10, donde explica cómo el hombre tiene el libre albedrío y tiene la oportunidad de creer, recibir y obedecer a Dios, como lo ha anticipado en el capítulo 1, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora el capítulo 10. Pero hasta acá entonces quedamos bien escritos y bien claro. Dios hace saber en el capítulo 9 que la soberanía de la salvación la tiene Él. ¿Por qué motivo? Porque todos pecaron. Entonces, como todos pecaron, mis hermanos queridos o mis queridísimos barro, iban todos al infierno. Como yo, en mi justicia, también, ¿qué hago? Demuestro mi amor, dije, vamos a poner una manera en la cual los hombres puedan ser salvos. ¿Y qué es lo primero que hizo? Me encontré con Israel, un pueblo chiquitito que lo escogí para que él lleve mi palabra. Entonces, ¿todo el pueblo de Israel se dio cuenta que todo era pecador? Sí, se dio cuenta. Entonces yo empecé a moldearlo a ellos. Por ende, ellos deberían de saber quién era mi hijo, y no lo supieron. Entonces, así nos va entrando ahora hasta que llegue a los gentiles, porque va a llegar a los gentiles. Entonces, hasta ahora estamos, Dios pone las reglas para la salvación porque el hombre no pudo. Nadie puede discutir eso. Por eso, ¿por qué se salvan poco? Porque Dios siempre dejó un remanente. ¿Pero qué dejó un remanente simplemente los judíos? No, porque dice que iba a haber un pueblo que no era su pueblo y que lo iba a llamar su pueblo. Iba a haber un pueblo que no era amado y él le dijo que iban a ser hijos de Dios. Quiere decir que ya desde el principio le estaba anunciando Dios de que había otro pueblo que también iba a tener misericordia a Dios y que también iba a salvar, pero que también algunos iban a endurecer el Señor a causa del endurecimiento de ellos. Los judíos tendrían que haber dicho, pero entonces hay otro pueblo, y hay otro pueblo. ¿Y quiénes son los que ustedes ahora desprecian? Ustedes los llaman gentiles. Yo los llamo pueblo mío, hijo de Dios. Vamos al 10.
el libre albedrío. Y acá quiero que entendamos, somos parte del libre albedrío. ¿Por qué? Y se va a dar cuenta cuando yo lea este pedacito de la palabra. Somos parte, porque Dios nos hace parte para que las personas que están embotadas vuelvan a tener el libre albedrío. ¿Cuándo lo hace? Cuando usted anuncia el evangelio. Vamos a leer capítulo 10 entonces. Capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme a conocimiento. Tienen celo de Dios porque ellos vienen sabiendo de los patriarcas que Dios a los primeros que habló fue a ellos. Pero pasada generación en generación no tienen el mismo sentir que tenían los primeros padres que escucharon a Dios. Por eso dice, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento, sino a la letra. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia por fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Quiere decir, todo aquel que invocare el nombre del Señor. ¿Cómo pues invocarán? Y acá es la parte que yo le digo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, otra vez de nuevo, Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz, dice, de ellos, y hasta los fines de la tierra su palabra. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Vio cómo es distinta la palabra ahora cuando se lee así? ¿Vio cómo hace los asentamientos sobre diciéndole, mirá que estaba anunciado, israelito querido, que los gentiles iban a ser salvos? Ahora, vos me podés decir, Israel, el método que quizás esté mal para vos, Israel. Porque Israel podría haber dicho, pero Señor, si nosotros los elegimos, nosotros tendríamos que haber llevado el evangelio a los incircuncisos. Y está bien, pero si vos no creíste, ¿cómo le ibas a anunciar? Si vos no creíste en mi hijo y lo mataste y lo crucificaste y encima dejaste que manos inocuas se le pusieran encima, ¿cómo voy a dejar yo que vos lleves el evangelio? Vas a predicar algo que todavía no creíste. Vas a anunciar algo que lo vas a seguir haciendo aún en la carne y no en el espíritu. ¿Cuál sería la ventaja entonces? Entonces dice, por eso Israel no te dejé a vos llevar el evangelio. Por eso le dije a mi siervo que se dé vuelta y venga a los gentiles. Porque nunca lo aceptaste. Ahora vas a ser salvo vos. Y eso es lo que le duele a Israel. A Israel le duele porque sabe en el espíritu que va a ser salvo como somos salvos los gentiles.
Pero no es que Dios lo hizo menos, sino que Dios lo hizo a todos iguales, a nosotros y a ellos. Por eso explica la palabra que rompió la pared intermedia y de los dos hizo un solo pueblo. Y eso es lo que no entiende Israel. Todavía Israel en su credulidad quiere tener la majestuosidad de la anunciación de la salvación cuando ya la perdió. ¿Cuándo la perdió? Cuando crucificó al Cristo de la gloria. Pedro se lo dijo perfectamente. Entonces, ahora ellos deberían de arrepentirse y tomarlo como Dios pone las condiciones, porque ellos mismos sabían de que ellos eran barro y mal barro. Al igual que nosotros, pero nosotros no tenemos ningún problema en decir que éramos mal barro, porque nunca fuimos purificados antes de Jesucristo. Por eso ahora el capítulo 10 habla de la fe, de la manera que tenían que estar. Y dice así, su propósito es probar que los judíos son responsables de su propia condición. Dios es soberano, pero los hombres son responsables y culpables. Y fíjese que acá no separa a nadie, dice los hombres, todos, neuma. Los neuma son responsables y culpables, todos. Dice capítulo 9, ¿por qué algunos se salvan? Porque Dios le proveyó la manera de salvarse, lo que el hombre no podía hacer. Ahora, muchas veces va a ver, y ahora va a ver más adelante, que dice, ¿por qué el hombre no tiene que hacer nada para ser salvo? Y la respuesta es fácil. ¿Por qué el hombre no tiene que hacer nada para ser salvo? Porque no puede. ¿Qué puede hacer el hombre para que sea salvo? Nada. Entonces, no puede hacer nada el hombre para que sea salvo. Por eso tiene que ser por fe. Pero esa fe es una fe, y ahora vamos a ver que no es simplemente una fe en la mente. ¿Sí? Por eso habla de la boca y del corazón. Dice capítulo 10, ¿por qué algunos se pierden? Porque los hombres tienen la facultad de escoger su propio camino. Versículo clave, versículo 3. Procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ver también versículo 16. No todos obedecieron al evangelio. ¿Qué significa esto? Vuelvo a leérselo. Dios está haciendo saber a los dos pueblos, si usted quiere decirlo saber, que ninguno fue responsable de eso. Porque dice, el versículo 3 dice, procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pero el 16 dice, no todos obedecieron al evangelio. Ya le estaba anunciando también en Isaías que no todos los gentiles iban a ser salvos, al igual que no todos los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no creyeron en el establecimiento de la justicia de Dios en Cristo y quisieron poner la suya propia. Pero los gentiles tampoco, porque no obedecieron a la anunciación del evangelio. Dios le está diciendo acá en el capítulo 10 que muchos se van a salvar, pero simplemente porque creen, nada más. La justicia está al alcance de todos. Tiene el celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, conocimiento. Ignora la justicia de Dios, ignora la obra de Cristo, que es el camino de la salvación provisto por la soberanía de Dios. Si no crees en Cristo, no podés creer en Dios, porque el que mandó a Cristo es Dios. Entonces, si no crees en Cristo, es en vano todo lo que creías en Dios anteriormente. No hay manera. Bien, tratan de establecer su propia justicia, dice. Usan mal la ley, versículo 4. El fin de la ley es Cristo, porque la ley dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella, pero nadie las hace. Gálatas capítulo 3, versículo 24, por favor, vamos a leer. Gálatas capítulo 3. Versículo 24. Y dice así, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por fe. Entonces, ¿para qué era la ley? Para llevarnos a Cristo. Si ellos no entendieron, entonces desecharon la ley. Y esto vendría a ser lo sorprendente, ¿no? Que Israel no se da cuenta que desechó la ley. Esa ley que tanto defiende, él la desechó. ¿Por qué? Porque no entendió el fin. Es como que jugó 90 minutos el partido y cuando tenía para hacer un gol no lo hizo. Y tú dices, pero ¿cómo no hice el gol? Si o sea, hiciste todo, te entrenaste,
corriste, te privaste, porque la meta era hacer el gol. Y cuando llegaron se dieron vuelta y volvieron para atrás. Entonces no jugaste un buen partido, por más que te entrenaste bien y por más que hiciste todo lo que tenías que hacer. No hiciste, o sea, no llegaste a la meta de lo por cual te preparaste. Seguiste en preparación. Entonces, no puede Dios otra vez volver a decirle, ya no tiene que estar más en preparación. Ya mi hijo vino. Y es por eso que se perdieron la primer gracia de salvación. No es que no van a tener gracia de salvación. Vuelvo a decir, Dios está explicando acá que Dios tiene un remanente de judíos como de gentiles. Todos pueden ser salvos. Aquel judío que comprende se vuelve, obviamente. ¿Sí? Pero el problema es que ellos no quieren volverse. Al igual que un montón que no quieren aceptar a Cristo en estos momentos. Y ahora a ver por qué. Dice así. El hombre realmente no tiene que hacer nada, porque no puede, obviamente. Versículos 6 y 7. El hombre no puede traer a Cristo. Fue Dios quien lo proveyó. ¿Se acuerda que dice el 6 y el 7 que dice, pero la justicia es por la fe? No diga en tu corazón quién subirá al cielo. Y dice, ¿y quién bajará? No, nadie. Nadie puede hacer nada porque el que lo proveyó fue el Señor. Él lo mandó. Por eso Jesús siempre aclara y ¿qué dice? Yo hago la voluntad de ¿quién? De mi Padre. Yo hago la voluntad del que me envió. Como eso para aclararle a los hombres. Nadie me dijo que suba ni que baje, mi Padre me mandó. ¿Sí? La palabra de fe sí está a mano para el hombre, por eso en tu boca. El contenido de la palabra de fe, versículo 9 al 10. La palabra fe es decir lo que Dios dice, pero con convicción. No solo con la boca, sino con el corazón. Y acá hay un juego de palabra que no es con gnosis, sino con epignosis. ¿Sabe qué? Gnosis es simplemente el cerebro, el entendimiento. Epignosis es el cerebro, el entendimiento y el corazón. ¿Sí? Se llama epignosis, cuando usted cree con la mente, pero también con el corazón. Los católicos dicen contrición y atricción, ¿sí? La atricción es simplemente el arrepentimiento de afuera y la contrición es cuando uno realmente lo siente en el corazón. Así lo va a encontrar usted en lo católico. Contrición y atricción. Nosotros decimos no con gnosis, sino epignosis, ¿sí? Con la mente y con el corazón. Dice, la justicia no es recibida por todos, versículo 16 al 21. La palabra clave, no todos obedecieron, versículo 16. ¿No han oído? Dice, ¿no han conocido? Claro que sí. Ver la condición de Israel, 19 al 21. Un pueblo que no es pueblo, un pueblo rebelde y contradictor. Eso es Israel. ¿Y nosotros? Porque acá le dio mal al pueblo de Israel. Acá le dijo, fue desobediente, fue un pueblo malo, siempre estuvo en mis manos entendida, un pueblo contradictor, dijo Dios. O sea, tuve mi mano estirada así en vano porque sabía que el pueblo no me iba a aceptar. Pero ¿para qué lo hace Dios? Para que después no digan que Él no extendió la mano. Entonces, hay una diferencia, hermanos queridos, antes de entrar al capítulo 11. Dios hace las cosas en su soberanía porque Dios es justo. Otra vez de nuevo. Dios hace sus cosas en su soberanía porque Dios es justo. Y eso es lo que nosotros no podemos entender. ¿Por qué Dios ama al pecador? Pero usted me puede decir, ¿pero cómo va a amar a alguien que peca? Porque Dios es justo, porque no vaya a ser que después el pecador le diga cuando llega ahí que nunca lo amó ni nunca lo esperó. Entonces, como Dios es justo, te está preparando para cuando vayas arriba. ¿Qué excusa le vas a poner a Dios? Pero Dios, vos nunca me visitaste. Vos no, ¿cómo que no? ¿Sabe qué significa acá cuando dice la palabra de Dios? Dice, ¿cómo predicarán si no fuesen enviados? Por eso nosotros somos parte del libre albedrío. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros por Dios? Predicamos, enviamos, vamos, enseñamos, ¿sí? Oramos. Y eso es parte del libre albedrío que va a juzgar a las personas que no quieran aceptar a Cristo. Porque cuando venga y adelante de Cristo le diga, ¿dónde vivía usted? Yo vivía en la avenida San Juan 11. ¿Y usted que nunca escuchó que cantaban a Dios ahí?
pero a mí nadie me vino y ¿qué necesitaba que le vengan o no escuchaban? Entonces, déjalo que te toque. ¿A quién te cree que le cantaban? Es parte del libre albedrío. Cuando venga usted y diga, yo a la mañana había uno, Juan Santucci, yo lo pasaba de largo. Ay, ¿qué se cree que estaba haciendo ahí? A ver, mire, vamos a pasarle. Tráeme por favor el ángel, el WhatsApp, el teléfono de Dios. Y le pasan ahí, muy buenos días, desde Claypole. ¿Qué te crees que estaba haciendo acá? ¿No te gustó escucharlo? Ese es parte del libre albedrío, porque te estaba anunciando a vos que hay alguien que te ama. Entonces Dios en su justicia siempre lo va a hacer. Porque Él no quiere que después en su justicia alguien le pueda decir, a mí nunca nadie. ¿Cómo que no? ¿No pasaron? ¿Qué vos no tuviste un tratadito? ¿No viste que estaban ahí? ¿No viste que estaban evangelizando? ¿No viste que había? No podés decir que yo no te amé. Siempre yo te amé. Por eso yo soy justo. Por eso es cuando dice, él hace salir el sol sobre justos e injustos. No lo hace porque el injusto se lo merece, sino para que el injusto después no lo inculpe. Y diga, vos Dios, a mí no, ¿cómo que no te amé? Es más, a mi siervo justo le cayó lluvia exactamente como a vos. Y aunque él no la merecía y se inundó, él no se quejó. Y vos estabas en un lugar alto y disfrutabas de esa lluvia, pero no para quererme a mí, para disfrutar de la lluvia. Sobre justos e injustos. ¿Entendés? Porque él es justo. Entonces no va a haber manera en que después vos le puedas llevar a Dios una queja. Por eso nosotros, pero Señor, usted sufre si usted está por venir conmigo. Déjese de sufrir. Usted haciendo estas cosas viene conmigo. Déjelo que el otro que no quiere venir algún día va a rendir cuenta delante mío. Usted vaya al juicio de los galardones mientras él va a ir al juicio del trono blanco y ahí se va a arreglar conmigo. Usted arréglese con mi hijo Jesús la boda del Cordero y déjelo que él se arregle conmigo en este trono a ver qué tal le va. Por eso él es justo, hermano querido. Por eso le habla a la nación de Israel, que tanto, vos nos querías, vos nos elegiste. Sí, pero vos no hiciste caso. Y ahora vamos a ver qué le dice a los gentiles, capítulo 11. El propósito y la advertencia de Dios, dice capítulo 11. Vamos a leerlo primero. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ojo que acaba los gentiles. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, si yo me salvé, Dios no desechó a su pueblo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabes qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Le dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y acá está la respuesta. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por su gracia. Gloria a Dios, porque cuando mete gracia, mete a Cristo. Aún ahora, dice, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Si es escogido por gracia después de Cristo. Aún ahora, después de Cristo, Él tiene un remanente. Como diciéndole, no, nunca lo desechó. Aún todavía hay. Y hay gente que se va a seguir salvando de los judíos. Y si por gracia, ya no es por obra. O sea, no es de la ley. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales las espaldas para siempre. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, o sea, si lo saca la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sin una vida de entre los muertos?
Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivos silvestres, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te japtes contra la rama. Y si te japtas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otros tiempos eran desobedientes a Dios, pero ahora veis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Mire qué bien, qué claro que le hablaba, qué claro que hablaba Pablo cuando le definía una doctrina para que nadie se crea mayor que nadie, para que le explique de parte del Señor, mire que ahora somos todos iguales, judíos, griegos, romanos, esclavos, excitas, hombres y mujeres, somos todos iguales, iguales para la gracia, iguales para el pecado, ¿eh? Somos todos iguales. Mire lo que le dice. Esta sección se dirige a los gentiles, versículo 13, a ti le hablo gentiles. Dice, para advertir un gran riesgo, el texto utiliza expresiones personales. Tú, versículo 17, noté y otros. ¿Sí? Dice, versículos clave, 21 y 22. Tenemos que continuar en la gracia porque de otra manera seremos cortados como Israel, como Faraón, como Esaú. Porque aunque Dios escogió la manera o modalidad para ser salvo, el hombre debe permanecer en su relación para con Dios. Y acá da una nota que después le habla, que cómo le habla Dios a los hebreos, ¿sí? En la carta a los hebreos, si usted ve ahí abajo, le dice, nos deslicemos, apartarse, no haberlo alcanzado, caiga, recayeron, adversario, perdáis, retrocedéis, desechéis, o dejéis llevar de doctrinas diversas, extrañas. Entonces, Dios siempre le advirtió a Israel, pero no fue desechado. Entonces, ¿cuánto más nosotros tenemos que tener cuidado? Dice, hay un remanente, un resto de Israel que son salvos por gracia. Pablo es israelita, pero ¿cómo entró? Por fe y gracia. Dice, en el tiempo de Elías había también un remanente. Aún ahora existe un remanente salvo, no por obra, sino por gracia. Dice, pero ojo, la advertencia, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Por qué? ¿Se acuerda por qué? No lo alcanzó porque quiso poner su justicia, no la de Dios. Dice, pero los escogidos la alcanzaron.
Ahora entramos en un problema, versículo 5. Los escogidos y los demás fueron endurecidos. Recordar el caso del faraón, capítulo 9. Primeramente él mismo endureció su corazón, después Dios lo endureció. Pero no por eso significa de que Dios no va a hacer salvo a ningún egipcio, si no sería mentiroso. Los egipcios siguen teniendo la bondad de Dios para poder ser salvos. El problema fue con Faraón, no con todos los egipcios. Bien. Y en cuanto dice llamados, en la palabra cleto, que significa llamado, pero escogido es la palabra ecleto, que significa llamado afuera. Por eso que muchos son los llamados, pocos los escogidos, pocos los que salen afuera de aquellos que se creían que iban a ser salvos. O sea, que lo que distingue a los llamados de los escogidos es que estos últimos, al escuchar el llamado, salen fuera, obedecen al llamado. Versículo 8. Dios les dio un espíritu de estupor. Fueron endurecidos igualmente que en Mateo capítulo 13, versículo 14 y 15. Vamos a leerlo. Mateo 13. Espera que yo lo busco. Mateo 13, versículo 14 y 15. Dice, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Se acuerdan? No solamente con esto, sino con esto. Entonces, ¿Dios qué dijo? No vaya a ser que esto entiendan y sepan, y aún estando como ellos están, quieran ser salvos. No se puede. ¿Sí? Bien. Dice, la salvación de los gentiles, versículo 11 al 19. Esta le llegó por la desobediencia de Israel. En el versículo 16 dice, la raíz es el favor y la gracia de Dios que vinieron a través de las promesas de Abraham. Algunas ramas fueron desgajadas. Eso fue por su incredulidad. Y otras ramas silvestres fueron injertadas en su lugar. Pablo en la carta a los Efesios dice que esto es un misterio. Efesios 3:9. Lo trata como un misterio, como no sabemos por qué Dios lo hizo, pero así Dios lo hizo. Dice Efesios 3:6, los gentiles son coherederos con los judíos, miembros del mismo cuerpo. Gálatas 3:7, a los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:29 dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son. Entonces le habla a los gentiles. Dice, está basada en el ejemplo de Israel y es personal. Tú, contigo, debemos tener muy en cuenta estos versículos. Son una advertencia porque si bien he recibido la gracia, y Dios en su soberanía me salvó, debo permanecer en la fe. La misericordia de Dios es para todos, es una oferta universal. La clave está en el verso 32. Dios sujetó, dice en griego, encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Bien, mis hermanos queridos, entonces, queda en claro esto. Romanos, capítulo 9, habla de por qué algunos pocos son salvos. Habla de Israel y que Dios siempre tiene un remanente. Capítulo 10, ¿por qué algunos se pierden? Porque el hombre tiene el poder de elegir a Dios o no. Aunque Dios tiene la soberanía, Dios deja de que el hombre lo pueda, pero no lo deja sin amor y sin respuesta. Por eso es que le manda predicadores, por eso es que los pies de los que llevan la paz y la anunciación están siempre, para que no digan aquello de que nunca. Por eso cuando usted predica y si no le hace caso, a usted no debe de importarle, porque su obligación es ir y predicar, es ir y orar, es ir y enseñar. Ahora el problema va a ser de aquellos que no lo escuchen a usted, porque es parte del libre albedrío. Cuando Dios le tome en cuenta, ahí se va a acordar de usted y va a decir, ¿no escuchaste? Entonces, somos parte de lo que Dios quiere para que la iglesia pueda atraer a esas personas. Ellos no lo aceptan, peor para ellos. Entonces, y versículo 11 dice, ojos gentiles, tengan cuidado
que ustedes son silvestres y por ese misterio de Dios fueron injertados en el olivo original. Pero no vaya a ser de que ustedes se jacten mucho y si Dios no perdonó al olivo original, mucho menos a ustedes. ¿Sí? Entonces, capítulo 9, ¿por qué algunos se salvan? Capítulo 10, ¿por qué se pierden? Y capítulo 11, la advertencia a los dos pueblos. ¿Sí? Entonces, mis hermanos queridos, esto queda en claro para que nosotros podamos saber explicar a las otras personas de por qué Dios no es malo. Que Dios incansablemente nos está buscando. Y no hay manera de decir de que Dios no nos está buscando. Dios nos está buscando. A nosotros no, porque ya lo hemos aceptado, pero a las personas que todavía no lo han aceptado, Dios lo sigue buscando. Y el amor de Dios es inagotable, siempre lo va a estar gustando. Mientras haya alguien que predique, mientras haya alguien que sea enviado, mientras haya alguien que venga y le enseñe, mientras haya alguien que doble sus rodillas por las personas, Dios siempre está demostrando su amor. Somos parte de que el hombre tenga libre albedrío, pero somos parte del amor de Dios que es promulgado, que es dado a conocer a las personas que todavía no conocen a Cristo. Amén. Eso es lo que hemos explicado hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, gloria, honra y alabanza. Gracias, Padre, porque podemos entender, Señor, en tu hermoso carácter y en tu divinidad, que tú nos amas, Señor, Padre de la gloria, que tú sigues amando, Señor, a las personas, aún aquellas que creen que están lejos, que están insumidas en demasiado pecado y no pueden venir a tus pies. Tú les haces saber de que tú los amas, Señor, al igual que nosotros, al igual que el pueblo de Israel. Tú nos amas y no te cansas de decir y dar mensaje sobre tu verdadero amor y sobre este tiempo de gracia que tú has escogido para que nosotros vengamos a tus pies. Padre, clamamos para que tú fortalezcas, Señor Padre, nuestros corazones y avives el fuego para seguir siendo parte de ese amor, Señor, para que el hombre siga teniendo libre albedrío. Significa que hay una parte que puede escoger el mal, pero hay una parte que puede escoger el bien cuando le predicamos, cuando oramos, cuando le enseñamos, cuando somos enviados. Es la parte de amor que tú mandas desde el cielo, papá. No nos has limpiado para que seamos limpios solamente, sino has limpiado para que seamos limpios y llevemos esa limpieza para aquellos que todavía no se han arrepentido. Amamos, Señor, al pueblo de Israel porque tú lo has escogido y tú lo amas más que nosotros, porque ellos tendrán la nueva oportunidad, Padre, pero nuestro deber es que todos los que eran llamados gentiles puedan tener la posibilidad de entrar en tu reino y a tus pies, Señor, por medio de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Bendigo a todo y cada uno de mis hermanos, bendigo sus hogares, bendigo este día tan especial, bendigo, Señor Padre, cada uno de los hogares y las cosas que necesitan y que tú le vas dando. Señor, que sobreabunden los hogares de tu gracia, de tu amor, tu misericordia y tu prosperidad, para que todos aún por vista puedan venir a ti. Te damos gracias y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. ¿Alguno Amén. tiene una pregunta, siervo? Bien. Vamos a parar. Yo hoy creo en ti. Eres la razón.